Ok. Muy bien. Sigamos entonces en la doctrina acerca de Cristo y hablando respecto de la comunicación de los atributos en el segundo género, el genus majestaticum. ¿Ok? Comienza Pedro, por favor. Pero el que niega la comunicación de los atributos divinos a la naturaleza humana, niega también la unión personal. Pues si la naturaleza humana de Cristo no pudiera participar de los atributos divinos, tampoco podría ser recibida en la persona del Logos, de manera que no podría haber encarnación. Lo que conduce al resultado práctico de que los calvinistas y los papistas, al rechazar la doctrina de la comunicación de los atributos, rechazan también la doctrina de la encarnación, la unión personal, aunque la sostengan en la teoría. En oposición al error calvinista y papista, la Escritura afirma que Cristo, según su naturaleza humana, recibió omnipotencia divina. Mateo 28:18, toda potestad me es dada. Me es dada en los cielos y en la tierra, dicen. Exactamente. Juan 5:27, autoridad de hacer juicio. Dice que el Padre le da toda la autoridad de hacer el juicio al Hijo. Bien. 6:51 también, Juan 6:51. poder, poder de dar vida. Perfecto. Mateo 16:27, Hechos 17:31, omnisciencia divina, Colosenses 1:19, 2, Colosenses. Colosenses 1:19, 2, 3,9. Omnipresencia divina, Versículos 3 y 9. 3:9. Omnipresencia divina. Eso. Mateo 18:20, 28:20, Juan 3:13. Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo creo que no necesitamos ver esos versículos porque está claro, ¿no es cierto? Sí, está claro. Ok. No existe ningún versículo Pedro 3,9, sino que se dice 3 y 9. ¿Ok? Dije 3,9. Claro. O sea, del 3 al 9. ¿Cómo? Eso del 3 al 9 quiere decir. No. 3 y 3 y 9. 9. 3 y 9 nomás. Claro. Versículo 3 y versículo 9. Acuérdate que cuando hay una rayita, eso significa versículos del 3 al 9, incluyendo, Perfecto. inclusive. Ok. Mm. Sigamos. Y aparecen y siguen apareciendo Efesios 1, 23, 4, 10. Claro. Efesios 1, 23, capítulo 4, 10, majestad divina. Mateo 11, 27, Lucas 1, 33, Juan 6, 62, Filipenses 2, 6, Hebreos 2, 7. Gloria divina. Perfecto. Mateo 26, 64, Marcos 14, 62, Romanos Romano, 8, 34, Efesios 1, Efesio, 20 Hebreo. y 4, 10, Hebreo 8, 1. Exacto. Además de estos Es bueno decir ahí Efesios 1:20, Efesios 4:10, después Hebreos 8:1. ¿Ya? bien, bien. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que una doctrina bíblica al menos requiere de 3 versículos para que obviamente sea válida. Nunca hacemos una o hablamos de una doctrina cuando un versículo de alguna manera la apoya, sino que al menos tenemos que tener el apoyo de 3 versículos y aquí tenemos claro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Habla de la persona de Cristo en cuanto a la autoridad que tiene en su potestad, en la posibilidad de hacer juicio, que solamente lo puede hacer Dios, ¿verdad? El poder de dar vida, que es exclusivo de Dios, porque Él puede hacerlo todo, la omnisciencia, la omnipresencia. O sea, todas las características de Cristo que están dadas en la persona de Cristo, ¿a través de qué naturaleza? Divina. De su naturaleza divina.
Exactamente. Y que obviamente se comunica con su naturaleza humana. Claro. Entonces, cuando hablamos de la persona de Cristo, ¿ok? Hermana Nelly, ¿qué decimos Dígame. en relación a sus naturalezas? Él es, como digo, él La pregunta es clara. Cuando hablamos de la persona de Cristo, ¿qué decimos en relación a sus naturalezas? hablamos de su naturaleza humana y hablamos de su naturaleza divina. ¿Ok? Una se comunica con la otra. ¿Ya? Las dos murieron. No necesitamos seguir Ah, adelante, sino que más que una se comunica con la otra, ambas se comunican entre sí en realidad, para dejar Mutuamente. claro eso. ¿Ok? No es que sí. una tenga el atributo de comunicarse y la otra no. No, La naturaleza humana comunica a la naturaleza divina, por ejemplo, las necesidades humanas, y en el caso de lo que usted estaba hablando, el dolor, la muerte, todo eso se comunica directamente hacia su naturaleza divina, en la persona de Cristo, ¿ok? Así como la naturaleza divina comunica todos estos atributos a la naturaleza humana: la potestad, la autoridad, el poder de dar vida, la omnisciencia, la omnipresencia, la majestad, la gloria, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la persona de Cristo, hablamos de dos naturalezas: una naturaleza humana y una naturaleza divina, que se comunican perfectamente. Sigamos podemos, adelante, Pedro. pastor, podemos dar un Dígame. ejemplo, podemos dar un ejemplo de de las dos naturalezas manifestadas cuando murió Lázaro, que él lloró por Lázaro. Esa era la naturaleza humana. Y la naturaleza divina le dio vida nuevamente a Lázaro cuando lo sacó. Perfecto, exactamente. Es lo mismo que estábamos diciendo recién en relación a todas las cualidades de cada naturaleza. Bien, sigamos Pero adelante, Pedro. pero hay una cosa que aclarar también. No sé si será más Dígame. adelante o ahora, no sé. De que los atributos divinos son hacia la naturaleza humana, pero los atributos humanos no son para la omnipresencia, no son para la naturaleza divina, digamos. No hay una reciprocidad. ¿Sí? ¿Dónde Pero dice sí, eso? no. ¿Lo leí? O sea, hay comunicación, ¿no, Pedro? Sí, hay comunicación, pero estoy hablando de los atributos. ¿Ya? O sea, tú me dices que Cristo no sufrió en su naturaleza divina, sino que solamente en su naturaleza humana. Pero me refiero a atributos. A ver, a lo mejor lo expliqué mal. Por ejemplo, el estado de meditación no fue para su estado divino, para su naturaleza divina, digamos. Pero es que estamos, ahí estáis ¿Aló? mezclando cosas. ¿Sí? Una cosa es el estado de humillación, otra cosa es el estado de exaltación. ¿Ok? Cuando hablamos del estado de humillación, precisamente es cuando la naturaleza divina de Cristo, ¿ok?, está siendo humillada, porque obviamente está comportándose como un hombre, no como Dios. Pero ¿qué Claro. Pero, atributos humanos le puede dar? ¿cómo? ¿Qué atributos humanos le puede dar a la naturaleza divina, digamos? Lo que te Colocando los acabo de atributos decir. como, colocando como los atributos como algo excelso, algo. Lo que te acabo de decir. Hablamos de que los atributos divinos obviamente se comparten con los atributos humanos, pero tú Claro. acabas de decir que los atributos humanos no se comunican con los divinos. No, Eso es no, lo que no. dijiste. No, no, Eso no, es lo no es que que no se dijiste. comunican. No, 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 no es que no se comunican. Que no se encuentran en la divinidad.
Eso debería de ser. No se encuentran en la divinidad Pero los ¿cómo atributos pero humanos. no entiendo. No Los entiendo. atributos humanos no se encuentran en la divinidad, porque Dios es perfecto. Claro, es perfecto, pero Bueno, pero en la y- persona de Cristo estamos hablando de que hay atributos compartidos. Cuando Sí, estamos hablando de, o sea, a ver, tú me dices que el dolor en la persona de Cristo es perfecto, según su naturaleza divina. No tiene nada que ver una cosa con la otra. me Si estoy parte del enredando yo solo. atributo, ¿cómo? Me enredé yo solo. Pero por eso te sí, digo, es que tienes que tener cuidado con eso. Existe comunicación de las naturalezas. Sí, ujú, está claro. Es lo mismo que le acabo de corregir a la hermana Nelly. No es que una naturaleza se comunique con la otra. No, las naturalezas se comunican entre sí. ¿Ok? Por eso decimos que Cristo, en la persona de Cristo, es perfecto Dios y perfecto hombre. Si no, ujú, diríamos que Cristo es perfecto Dios solamente. Si no hubiera comunicación de la naturaleza humana con la divina. Si no hubiera comunicación de la naturaleza humana con la divina, entonces la naturaleza humana podría haber pecado, pero ujú, no pecó. ¿Por qué? Si la palabra de Dios dice que no hay ninguno justo, no hay ningún hombre justo, pero sin embargo Cristo fue justo como hombre, porque es perfecto hombre y perfecto Dios. ¿Me entiendes? Sí, sí lo tengo Y claro, porque dentro de... yo leí que los atributos, o leí mal, que los atributos divinos Bueno, encajan bien en la cuando... naturaleza humana. Súper simple, Perfectamente. Pedro. Súper simple. Cuando leas algo que te quede duda, subráyalo, déjalo entre paréntesis y me dices dónde lo viste Ya, para poder, pero si tú me dices, me parece que lo vi en alguna parte, chuta, en la tercera de ayer puede ser, po, o el aquí está, Mercurio po. del domingo. Acá está. Acá Ya se lo dime. leo. Acá está. B, Espérame, déjame tomar Müller, por favor. la página 184. Dame un minuto, ¿Ya? que estas son las cosas que a mí me gustan. claro, Ahora lo así acordé aprende. cuando lo leí. Aquí está. En la página 184, que es Claro, la B. pero haz eso constantemente cuando tengas una duda, No, no subraya, tengo dudas, no tengo dudas. pero Me ¿cómo llamó la no? atención. Me llamó la atención este punto nomás. Ya, página 184, ¿cuál ¿Sí? párrafo? El B, D, B, el C, B, el D, B. B. La primera, B. La comunicación recíproca que hallamos en el primer género Ahí está. no ocurre en el genus majestaticum, pues no puede haber humillación, despojo o menoscabo de la naturaleza divina, así como hay mejoramiento o exaltación de la naturaleza humana. La naturaleza divina es inmutable y por lo tanto no puede ser perfeccionada o disminuida, exaltada o humillada. Perfecto. Si La eso está humillación claro. corresponde pues a la naturaleza que es asumida y no a la que asuma. A eso me refería. No, pues sí, es obvio. Si hablamos de la perfección de Dios, ¿no es cierto? Y de la inmutabilidad de Dios, Dios no puede desmejorar en cuanto a eso. Por eso te digo, en el caso de Cristo, no puede haber pecado, porque Dios no permite el pecado. Claramente que sí, ¿ok? Y sin embargo, Él cargó todos nuestros pecados. ¿En qué naturaleza? En la naturaleza humana, por eso que era necesario que fuera hombre. Pero claramente no los pudo cargar en su naturaleza divina, porque la naturaleza divina no Es peca, perfecto, es perfecta. claro. Exactamente. Pero características de la naturaleza humana como el dolor, obviamente también llegó a la naturaleza divina. Pero ¿Me aquí dice, entiendes? sí, sí, está claro.
la comunicación recíproca que hallamos en el primer género no ocurre en el género, en el genus majestum. Majestaticum. Majestaticum, eso. Exacto, por lo mismo, porque es perfecto. Dios es perfecto, entonces van a haber cosas que en Dios no pueden cambiar, como la inmutabilidad, como la santidad y la justicia. Dios no va a dejar de ser santo y justo. Entonces, ¿quién cargó nuestros pecados en la cruz? La naturaleza divina. O sea, humana, naturaleza humana. Cristo en su Cristo. naturaleza humana, Naturaleza humana, claro, claramente. claro. Entonces, ese es el punto interesante en esto. Por eso que era necesario que Cristo fuera perfectamente Dios y perfectamente hombre, porque al ser hombre podría cargar todos nuestros pecados, pero al ser Dios no tiene pecado. Él no tiene pecado, pero en su naturaleza humana él cargó todos nuestros pecados. Bien, sí, está claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, se lo entiendo. Pero claramente decimos que Dios padeció por estos pecados, la naturaleza, o sea, no Dios, la Trinidad, sino que Cristo en su naturaleza divina también padeció por nuestros pecados. Sí, eso está Claramente. claro. Ya. Lo que no... es la comunicación recíproca que hallamos en el primer género. No ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque no puede haber humillación, despojo, menoscabo en la naturaleza divina. Claro, obviamente, porque hay perfección. Si Claro. no deja de ser Dios, y Dios no puede dejar de ser perfecto, no puede dejar de ser justo, no puede dejar de ser santo. Por eso decimos que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Me entiendes? Sí. Por eso es la palabra recíproca. ¿Sí? ¿Me Me entiendes? confundí una cosa. Aquí estamos hablando de los atributos también. No, estamos hablando de la comunicación en el género majestaticum, Sí, pero o sea, cómo en la son majestad. comunicados? Pero ¿Cómo? cómo esos atributos son comunicados. Porque en Eh, el primer género estaban... eran comunicados, eran compartidos, eran recíprocos. sí, pero se atribuyen a la persona de Cristo, bien sea de su naturaleza humana, bien de su naturaleza divina. O sea, cada naturaleza tiene sus propios atributos, digamos. Claro, Está claro, ocurre en el primer género. En el segundo género ya está cómo se comunican estos atributos. se comunican, pero te repito, no puede haber menoscabo de la naturaleza divina, No, pues no puede obviamente, haber. porque Dios es perfecto, justo y es santo. ¿Ok? Dios, por ejemplo, Dios no soporta el pecado. Entonces, te repito, por eso te estoy dando el ejemplo. ¿Quién cargó nuestros pecados? Cristo en su naturaleza Cristo. humana. Él pagó por nuestros pecados. ¿Ok? Ok. Pastor, un ejemplo, Espérese un poquito, eh, hermana, que vuelva Pedro para que no nos perdamos. Perdón. No te preocupes. Ya, hermana Nelly, ¿qué decía usted? pastor, un ejemplo sería los 40 días que él estuvo en el desierto, que él estuvo con hambre, con sed, eh, es en su naturaleza humana. Ok, Él tuvo la lucha ahí en su naturaleza humana. Él pudo haber salido por su naturaleza divina, pero esto era un proceso para salvarnos del pecado a nosotros. Los golpes, todo el dolor, todo. Eso es lo que nosotros no soportamos como humanos. Y él lo soportó. ok, pero Bueno, por eso es que dicen recíproco. sí, Yo pero es que pienso que le falta lo más importante para terminar el ejemplo, pues, hermana Nelly. en su naturaleza divina, él pudo soportar eso, pero él sufrió hambre y todo. Ahí había la comunicación de las dos naturalezas. Claro, pero por eso La le digo, naturaleza, la naturaleza justamente, divina le dio la fuerza para soportar. sí, pero lo más Es así. importante es que al ser
en todo, y como lo dice también la Sagrada Escritura, no tenemos sumo sacerdote que no es capaz de compadecerse con nosotros, porque fue tentado igual que nosotros. Claro, por eso. Pero lo más importante, lo que le falta a usted terminar de señalar para que su ejemplo sea claro y concreto, pero no pecó. Eso es lo No más pecó, importante. No pecó. Eso es no lo pecó. relevante en todo. ¿Ah? En su En todo lo que naturaleza decimos, humana, no pecó. ¿Por qué? Precisamente por su naturaleza divina. Y por eso lo llamamos el hombre perfecto. Porque a perfecto, pesar de ser exacto, tentado en todo, no pecó. no ¿Ok? pecó. Entonces ahí vemos, claro, porque perfectamente podríamos hablar de la comunicación de la naturaleza. Entonces, el pecado del hombre se transmite en Jesús de la naturaleza humana a la naturaleza divina. No es así, no es así. ¿Ok? ¿Te queda claro eso, Pedro? Sí, Claro, sí. precisamente por eso hablamos de que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. En su naturaleza humana no pecó y su naturaleza divina aborrece el pecado. Entonces, cuando hablamos de quién carga el pecado en la cruz, Cristo, hombre. Bueno, Él cargó todos los pecados en la cruz. ¿Y Sí. qué es lo que transmite a la naturaleza divina? El dolor, la impotencia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ajá, la desesperación, La la, desesperación, la pero no el pecado, angustia, no transmite el pecado, No, ¿ok? pues no puede. Porque No, no puede menoscabarlo, no, no. pero, precisamente. pero Bien, bien, sufrió, Pero su bien. sufrimiento sí, claramente. Nosotros decimos que Dios sufre por nosotros, claramente, sí, ¿ok? Sigamos Ok. entonces. ¿Quedó claro, Pedro? Sí, está bien, está Ok, bien. ok. Además de estos pasajes, hay otros que también enseñan el genus majestaticum, como por ejemplo, Majestaticum. majestaticum, como por ejemplo Juan 1.14, donde se declara expresamente que la gloria dada a la naturaleza humana fue vista aún en el estado de humillación de Cristo. A ver, veamos Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está clarito, ¿no es cierto? Colosenses 2.9. Colosenses. que voy a buscar la Biblia. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Perfecto, perfecto. Ahí está clarito. Sí, claro, claro, perfecto. Si tenemos claro, aquí está toda la plenitud de la deidad. Sigamos adelante. Donde se nos dice de manera que toda la esencia divina fue comunicada evidentemente Al al cuerpo. cuerpo de Cristo, o sea, a su naturaleza humana. Bien. Perfecto. De acuerdo con la escritura sostenemos, pues, que mediante la unión personal, la naturaleza humana de Cristo vino a poseer todos los atributos divinos del Logos, no esencialmente, sino por comunicación. He aquí, en pocas palabras, lo que entendemos por el segundo género de la comunicación de los atributos. Perfecto. Ya. Ya. Vamos ahora para dar una explicación aquí. Dime, Pedro, dime, Pedro. Todos los atributos de la naturaleza divina, todos, dice ahí. ¿Eso está claro? Sí, claro. Porque aquí se nombran tres nomás. Bueno, es suficiente. ¿Cuál es Oh, pero qué, porque de qué me estás hablando? ¿Dónde? Omnipresencia, omnisciencia,
omnisciencia, omnipotencia. Esos son todos. Majestad divina, gloria divina. Y gloria divina. Ah, ya. ¿Qué más queréis, Pedro? Ya. Único y verdadero. Ok. ¿Alguna duda? No. No. Ya. Sigamos entonces porque aquí van a seguir con esto y va a ir detalle a detalle, digamos, para poder entender mejor esto, para que les quede más claro todavía. Entonces vamos, hermana Nelly, lea usted ahora. Listo. Voy a leer. Vamos aquí en la A. Para dar Aquí una dice, explicación más amplia. para dar una explicación más amplia del segundo género, el genus Maestraticum, añadimos lo siguiente. Hay que distinguir entre la posesión y el uso de los atributos divinos comunicados a la naturaleza humana en lo que respecta a la posesión de las propiedades divinas fueron comunicadas a la naturaleza humana en el momento preciso o acto mismo de la unión, entre paréntesis, la concepción. De manera que ya el niñito Jesús poseía toda la gloria y la majestad divina. Juan 1:14. Lucas 1:35. Sin embargo, según su naturaleza humana, en el estado de humillación, Cristo no usaba siempre ni completamente la majestad divina comunicada a su naturaleza humana, aunque con frecuencia dejaba traslucir destellos de su divina omnipotencia, omnisciencia, entre otros, o etcétera. Exacto. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Siga entonces. El uso pleno. Ajá. El uso pleno y constante de la majestad divina comunicada a la naturaleza humana empezó solo con la exaltación de Cristo a la diestra de Dios. Ok. Efesios 1:3. El uso pleno y constante, ¿ok? Que era lo que conversábamos la otra vez en la explicación que tú, Pedro, le pediste a Manuel. ¿Te quedó claro eso? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Que él dijo, claro, cuando Cristo estaba a la diestra de Dios, pero no es así, porque claramente es lo que yo dije, aquí hay destellos, no es constante, pero claramente en cada uno de sus milagros, tanto así como en su bautismo o en la transfiguración, se vio esta majestad divina, de Cristo. claramente, ¿ok? Ahí Esos son podemos los hablar de destellos. su estado de exaltación. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, está claro. Ok, Pastor, entonces, esos son los destellos, eso. claro, todos los milagros que hizo Cristo, sanar, resucitar y como decía, su bautismo y su transfiguración. Ya, Perdonar pecados, que es lo más importante. ¿Ok? ya. Porque eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, Listo. Ok, ahí me está dando la razón a lo que yo les planteé en esa oportunidad, ¿se acuerdan? sí, de acuerdo. Ok, sigamos entonces. Listo. Dice así, la comunicación recíproca Para que dar una, hallamos en... Ajá. ya, la comunicación recíproca, perfecto. Y vamos por aquí. La comunicación recíproca que hallamos en el primer género no ocurre en el genius majesterium, no sé qué pasa. Majestaticum, majestaticum, Ajá. tal como suena, Majestático. tal Ajá, como ok. se lee. Pues no puede haber humillación, despojo o menoscabo de la naturaleza divina, así como hay mejoramiento o exaltación de la naturaleza humana.
Esto es lo que recién La- planteaba Pedro, ¿ok? Sí. Ya. Esa es la duda que él tenía. La naturaleza divina es inmutable y, por lo tanto, no puede ser perfeccionada o disminuida, exaltada o humillada. La mutación corresponde, pues, a la naturaleza que es asumida y no la que asume. Perfecto. ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí. Ya. O sea, claramente hablamos de una comunicación, pero claramente hablamos de dos naturalezas que están claramente diferenciadas, ¿ok? Hay una naturaleza humana. ¿Qué puede transmitir esta naturaleza humana? Puede transmitir, por ejemplo, hambre. Sí, no significa que la naturaleza divina deje de ser divina por tener hambre. Hay una comunicación, dolor, ok, pero por ejemplo no puede transmitir el pecado, porque eso menoscaba la naturaleza divina, claramente, ok. Sí. Si no, hablaríamos de que, tal como ustedes lo decían, que solamente la naturaleza divina comunica a la naturaleza humana, y entonces no habría comunicación de naturalezas, ok. Pero claramente en este, por eso se diferencia este genus majestaticum, porque si Dios es Dios, Dios no puede perder perfección, no puede perder pureza, no puede perder santidad, no puede perder omnipotencia, ubicuidad, etc. No puede perder sus atributos, claramente. ¿Ok? Entonces la naturaleza humana siempre va a mejorar de acuerdo a los atributos divinos, pero nunca la naturaleza divina va a empeorar o va a enriquecer sus atributos, sino que más bien va a comprender la naturaleza humana. De esa manera podríamos explicarlo mejor. Sí. De esa manera hay comunicación entre las dos. Hay comunicación, exactamente. Sí. Por eso ¿Okay? es que dice, Por eso repito, lo que voy a buscar lo que dice la palabra de Dios. Espérenme un poquito. Para que se entienda mejor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse, versículo. Ya, en Hebreos 4:15. Busquemos Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Aquí está. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, según nuestra naturaleza humana. O sea, en el genus majestaticum, Jesús fue tentado en todo, ¿verdad? Claro. En todo. O sea, y al ser tentado en todo, podemos decir que como sumo sacerdote tiene la capacidad de compadecerse de nosotros, porque conoció nuestras debilidades. Pero en este genus majestaticum, ¿qué es lo que no puede tener? Pecado. Pecado. Aquí está clarito, ¿no es cierto? Aquí es para que lo entiendan perfectamente. Hermana Nelly, ¿le queda claro? pero ¿ustedes leyeron ahorita Hebreo qué, pastor? Aquí se Hace dice una rato que cosa, lo dijimos ya, Hebreos 4:15. Ah, 4:15. pastor, Yo aquí dice tenía, una cosa bien clara también, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea que Eso, ahí nuestra naturaleza humana. claro, lógica, o sea, claro, por eso que Cristo es igual a nosotros, porque tenía una naturaleza humana, ¿ok? ¿Sí? Pero aquí está claro el genus majestaticum, no podría pecar. Por eso, porque podríamos decir, entonces no hay una comunicación total, ¿verdad? Porque entonces el pecado se hubiera transmitido a la naturaleza divina. No es imposible. Eso es lo que hay que entender. Es imposible que la naturaleza divina de Cristo, porque es Dios, se le haya transmitido el pecado, porque ¿qué hubiera pasado si el pecado se transmite en la naturaleza divina?
no Cristo tuviéramos murió la por tus gracia, manos. ¿Cómo? fuera uno como nosotros, ¿Ya? Cristo murió por tus manos. Se hubiera corrompido Dios. Sí, O sea, así de simple. sí, Dios se hubiera corrompido y Dios no puede corromperse. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios no es hombre para mentir, ¿sí? ¿Se acuerdan? sí. sí, Entonces, lo que quiere decir eso es que Dios no puede corromperse. No. Entonces, por eso que es importante distinguir estos genus, ¿ok? En este genus majestaticum, claramente la naturaleza divina de Cristo siempre se va a mantener inmutable. Por eso, acuérdense cuántas veces yo les he dicho eso, que Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. ¿Ok? Ok. Pero, repito lo que dice en Hebreos, no tenemos un Dios que no puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué Él puede compadecerse de nuestras debilidades? Porque fue tentado en todo. Fue tentado igual que nosotros. Pero, porque es Dios, en este genus majestaticum, no puede pecar. ¿Ok? Ok. Hermana Nelly lo entiende, ¿verdad? Mm. sí. Ya, ok. Recuerden lo que después se los voy a preguntar para que no No, se ya confundan, ¿ok? eso está grabado, ya, Porque, eso está grabado. porque no podemos confundir eso. Y por eso Quenstedt dice, la mutación Ajá. corresponde pues a la naturaleza que es asumida y no a la que asume, ¿ok? ¿Cuál es la naturaleza que asume? La divina. ¿Y cuál es la naturaleza asumida? La humana. ¿Ok? Y en esto queda más claro todavía el error, por ejemplo, que cometen los mormones, los Arianos. santos de los últimos días. ¿Ok? ¿Qué dicen los mormones? Que Cristo fue un hombre, pero que fue un hombre que hizo las cosas perfectas, que no cometió pecado, por tanto es un hombre que, llegó, que fue exaltado y que llegó a ser Dios. ¿Me entienden? Sí. Y aquí, ¿qué es lo que se está diciendo? Exactamente lo contrario. Si ustedes leen, la mutación corresponde pues a la naturaleza que es asumida y entonces, ¿es el hombre el que llega a ser Dios o es Dios en amor que llega a ser hombre? Es Dios en amor que llegue a ser hombre. ¿Entienden? Sí. Sí, Ahí está la clave de cómo desarmar todas las mentiras y toda la falsedad que obviamente algunos quieren dejar en esto, ¿ok? No es el hombre de ninguna manera el que tiene la capacidad de llegar a ser Dios, sino que Dios es, en amor se hizo hombre para tomar nuestros pecados y para entregarnos su justicia. ¿Y cómo se entrega la justicia de Dios a nosotros? Porque Él nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz. ¿Ya? ¿Y cómo llega la justicia de Dios a nosotros? Por la fe en Cristo Por la Jesús. fe, esa es la respuesta. Por la fe, ¿ok? Por la gracia de Dios a través de la fe, ¿ok? En la obra de Cristo. Cristo es el que hace el trabajo y nosotros podemos tomarlo por fe. Lo Punto. dije al revés yo. Claro, punto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que aquí estamos en cada parte que vamos viendo, que vamos desglosando de esta doctrina, nos damos cuenta aún más de la maravilla de lo que Dios hizo por nosotros. No como algunos estúpidamente dicen, lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, no por obra, para que nadie se gloríe, imposible, ¿ok? Sino que lo que Dios llegó a hacer por nosotros, clarito,
Clarito, Clarito. clarito. Sí. ¿Ok? Entonces, hermana Nelly, usted sigue. Subrayen en sus libros ahí esta parte. La mutación corresponde pues a la naturaleza que es asumida y no a la naturaleza que asume. ¿Ok? Ok. Se me perdió. Quenstedt. ¿Quién es Quenstedt? Que está entre paréntesis ahí. Es un teólogo Un luterano. teólogo luterano. Ya. Vamos a subrayar aquí. Vamos a dejarlo subrayado para que... con mi firma. Ok, La pregunta. Ajá, sigamos. ajá, sigo. Voy aquí, Nuestras confesiones luteranas rechazan, por lo tanto, Ya, ya va. debajo de la Nuestra parte que confe- acabamos de subrayar, hermana Nelly. Sí, ya la vi, ya la vi. Ya, perfecto. Dice así, nuestras confesiones luteranas rechazan, por lo tanto, lo que se conoce con el nombre del cuarto género, Genius taque, hasta ahí Taneo y llego. tuión. ¿Eso qué idioma es? Esto es griego. Bellísimo. Por el cual Cristo, en su estado de humillación, había echado a un lado y abandonado toda potestad en el cielo y en la tierra, inherente a su naturaleza divina. Ok, eso lo rechazamos de plano porque claramente no tendría ningún sentido que Cristo hubiera hecho eso. No, Sigamos. ajá. Dice así, la fórmula de la concordia, No. Nuestras confesiones, dice. ah, nuestras confesiones observan con toda razón que mediante esta perversión blasfema se prepara el camino para la maldita herejía arriana, de modo que por fin se niega la eterna deidad de Cristo y así perderemos por completo a Cristo y al perder a Cristo perdemos nuestra salvación. Está claro, ¿verdad? Mm. Sí. Si Cristo no es Dios, no tenemos nada que hacer. No hay ¿Ok? nada para nosotros, no hay nada. Por lo mismo, porque es Dios el que se encarna en un hombre y no un hombre el que llega a ser Dios por ser bondadoso, justo, santo. No es así. Es el amor de Dios. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios el que nos da a su Hijo Jesucristo. Ok, Pastor, o sea sigamos que con la C. ellos no creen en la ascensión. ¿Cómo? Ellos no creen en la ascensión en ¿Quiénes cuerpo son y espíritu. ellos? Ellos, lo de aquí, ya se me perdió. Los Ya se me arrianos, dice perdió. usted. Ajá, la herejía arriana. ¿Y Aquí quiénes son estábamos ellos, hablando pastor? de... ¿Quiénes son esos arrianos? Sí, los arrianos o también los genocistas que están ahí. Error Ah, genocista. genocista ya. Y los arrianos, aquí Ajá. dice arrianos, ¿ves? Sí, ahí dice arriano. Exacto. Entonces son los arrianos. ¿Quiénes son los arrianos? Del que gnocismo, dice sí. ¿Quiénes son los arrianos? Los mormones, No, lo he dicho varias calvinistas. veces también.
Los Los actuales calvinistas. testigos de Jehová. Claro, el testigo de Jehová. Ah, Ellos son los arrianos. ¿Ok? No se olviden, vayan aprendiendo estas cosas que son testigos. básicas. Esto hay que Entonces, apuntarlo ahí. cuando tenemos claro en qué cree o cuál es la diferencia nuestra con respecto a los testigos de Jehová, Que ellos no creen una cosa súper básica. Que Cristo es Dios. Punto. Exacto. Eso es todo. Ellos no creen que Cristo es Dios. Y eso es la base de todo. De ahí para abajo viene todo el problema, digamos. Y nos damos cuenta que todo esto, entonces, lo que estamos estudiando, no tiene ningún sentido. Si Cristo no es Dios, entonces Dios nos entregó por nosotros, Dios no murió por nosotros. No Y no existe resucitó. un Cristo con dos naturalezas, no existe nada. Si Cristo no es Dios. ¿Ok? Ya, Tampoco pudo sigamos haber adelante. resucitado. ¿Cómo? Tampoco pudo haber resucitado si no fuera Dios. Claramente, claramente. Podría, no sé si ellos creen que como un ángel Dios lo resucitó, no sé, no lo tengo claro en realidad, pero no creen que Cristo es Dios, punto. o Entonces sea no me que para interesa ellos, saber más de ellos. Ya, entonces sigamos. que para ellos el Nuevo Testamento es un cuento. No, pues si ya lo conversamos ya. Acuérdense que tenemos en claro que ellos cambian la Biblia y les mostré la Biblia, que es esta que tengo aquí, la Biblia arriana, ¿verdad? La Biblia que no, que es una mentira, que es, ¿cómo se llama esta? Se me olvida cómo se llama esta Biblia. Bueno, aquí dice New World Bible Translator Committee, traducción del Nuevo Mundo, la Biblia del Nuevo Mundo, ¿ok? Esta es la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Y cómo sabemos que es la Biblia de los testigos de Jehová? Porque si vamos a Juan, precisamente, lo vemos al tiro en Primera de Juan. Recuerden esto que les estoy diciendo. ¿Qué dice Primera de Juan? En la Biblia de los testigos de Jehová. Una Biblia que está claramente adulterada, ¿ok? De hecho, para que una Biblia tenga un sentido teológico, tiene que venir de traducciones que sean fidedignas. ¿Me entienden? En cambio, los que tradujeron esta Biblia no son teólogos. Son gente que sabe, son ancianos de esta secta. Por eso los testigos de Jehová son una secta. No es una iglesia, es una secta. Dice Juan 1. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. En la Era un Biblia, Dios. O sea, no es que era Dios, está hablando de que era otro Dios. Entonces ellos de partida no son monoteístas, son politeístas, creen en más de un Dios. O sea, creen que Dios Padre es uno, Cristo es otro Dios, pero después lo dejan en claro como que era un Dios menor. De hecho, si ustedes pudieran, les voy a mandar una foto al grupo de esta Biblia, para que se den cuenta de otra cosa que es clarísima en la herejía. pastor, me interesa el significado de la palabra monoteísta y politeísta. Ellos Mono, son mono uno. uno, un O solo sea Dios. que creemos en un solo Dios. ¿Ok? Claramente. Poli son muchos dioses. Ya, observen ahora el fragmento de Biblia que yo les mandé, por favor. Ahora será porque muchos dioses. Poli Ya. son varios, sí.
Ajá. Ya. ¿Están Pero viendo lo que les mandé? Sí. no, yo Ya. no. Bueno, si me meto aquí en lío, me salgo. ¿Cuál es la diferencia de cómo está escrito? Para que te des cuenta tú mismo. Mira cómo está escrito. Aquí, sí, ya. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Ya, pero Dios. quédense hasta ahí nomás, para que no se confundan. ¿Cuál es la diferencia en cómo está escrito? El verbo y palabra. Pero, Cambiaron la pero palabra aquí, verbo Ahí, por Pedro, la palabra. ahí lo que está escrito ahí. Fíjate en lo que está escrito ahí, a ver si eres capaz de darte cuenta. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Era un Dios. Hay dos dioses. Sí, claro, por eso, pero ¿cómo está escrito? pero abajo se contradicen. ¿Lo ven o no lo ven? ¿No? Sí, ahí cambia una palabra, cambia el sentido de todo. Sí, claro, pero vean lo que está escrito. Repito, sean capaces de darse cuenta cómo está escrito. Sí, en el principio la palabra. Por Dios que son poco observadores, ¿eh? Eh, Literalmente, por Dios. No, en el porque principio. hay un Dios Él. mira, Estaba con minúscula. claro, la ¿Qué? minúscula. Todo con minúscula. ¿Ah? Dios, En el Dios, principio. Estaba con minúscula. No, No, él. no, pero La Dios, palabra. Dios sí está con Dios. minúscula. En la tercera línea, Pedro Soto, A hombre Dios. poco observador, en la tercera Dios con línea, minúscula. el Dios. primer Dios en mayúscula, o sea, Sí, es la el segunda. Dios Padre, y después un Dios menor. Por Sí, ejemplo, Sí, Dios. si nosotros o si la Biblia habla de los dioses griegos o romanos, la palabra Dios o dioses es como está escrito aquí en la tercera línea, al final, con minúscula. con La Biblia minúscula. cuando habla de Dios, el único y verdadero Dios, lo pone con mayúscula, Dios. En cambio, cuando Sí, habla de un Dios menor, lo pone con minúscula. ¿Te das sí, y cuenta? aquí sí, y en el Evangelio de Sí, San Juan están con los dos con mayúscula. En la hay un, Biblia, claro, en la Biblia nuestra, en la Reina Valera, la que no está adulterada, los dos están con mayúscula, claramente. Sí, sí, primero de Juan, voy a buscarte. ¿Se dan cuenta o no? sí. Ya, Sí, ok. Era para que, pero ojo, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee, con lo que uno ve. Yo estoy tratando de abrirles el poder de observación, que lo tienen muy apagadito, muy apagadito. no, y aquí tengo la Reina Valera y dice así, con mayúscula las dos, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, lo que acaba de decir Pedro hace 5 minutos, exactamente. Eso es la verdad. Las dos, las dos con mayúscula. Ajá. Ok, ya. ¿Seguimos adelante? Seguimos adelante. Ya, está claro entonces. Ay, faltaron las semanas de clase. ¿Faltaron qué? Porque, cállate, Faltaron las cállate, clases. cállate. No, no, Pedro, lo que pasa es que estamos, como quien dice, aprendiendo aquí con él. Yo sabía lo de la mayúscula y la minúscula, pero ni por ahí me pasó eso. Yo sí. Yo lo Ok, que estaba era pendiente de la palabra. En el Yo igual. principio era el verbo, que también una palabra le cambia el sentido a todo no, no, aquí. no, claro, eso fue lo primero que dijimos. Eso fue lo primero. Ajá. Claramente era un Dios, no era Dios, Ujú. era un Dios. O sea, otro Dios significa. Ajá. Claro, eso es lo primero que uno se da cuenta.
pero además ellos le ponen Dios con minúscula, ¿ok? Para enfatizar más el hecho de que Cristo verdaderamente no es Dios. Es un segundero. Claro, ellos dicen que es más que un ángel, pero menos que Dios. Ya, sigamos adelante, hermana Nelly. La naturaleza humana de Cristo poseía. La naturaleza humana de Cristo poseía, además de sus propiedades esenciales, dones infinitos, No, más dones finitos, dice ahí. dones finitos, más excelentes que los que posee el hombre pecador. Estos se atribuyen a ella debido a su perfección e impecabilidad. Lucas Perfecto. 2:47. Veamos Lucas 2:47 para ver qué es lo que dice al respecto. ¿Lo tienes, Pedro? Me equivoqué aquí. Ya, yo lo leo entonces. Lucas 2:47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Ok? Y el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, claramente la naturaleza humana de Cristo era excelente, tenía una excelencia que provenía claramente de la comunicación con la naturaleza divina, está claro. Sí, ¿Okay? sí, Sigamos, hermana Nelly. Dice ahí así. está asumida. Sin embargo, además, además de estos dones, se impartieron a Cristo según la naturaleza humana y mediante la unión personal. Corintios 2:39, 2 No, ahí dice Colosenses. Colosenses. ¿Eh? Esto se ve borroso y el teléfono se me está apagando. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y después el versículo 9 que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Busca Filipenses 2:9, Pedro. Mientras tanto, por favor. Ya, sigue hermana Nelly. Dones verdaderamente. Dice así, dones verdaderamente divinos, increados, infinitos e inconmensurables, o todos los atributos divinos de la naturaleza divina para usarlo plena y abiertamente en su exaltación después de ella. Aquí están los atributos. Perfecto. Filipenses 2:9 y siguientes. Pedro, ¿lo tienes ya? 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sigue. Eh, Para que en el nombre de Jesús. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Perfecto. Ahí ese es un párrafo que se lee siempre completo del 9 al 11, porque está clarito, ¿no es cierto?, la secuencia. Por eso dice No se 2:9 y siguientes. Ok, puede ocultar. entonces estamos en la naturaleza humana, que poseía propiedades esenciales diferentes a cualquiera. Sigamos ahora. Para dar una explicación más amplia del segundo género, ok, y empezamos entonces, perdón, aquí, la 3. Ahora vamos al punto D. Este es el punto C. O sea, la naturaleza humana claramente mejora en Cristo por la comunicación de la naturaleza. Podemos observarlo, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Pedro, sigue con el punto D. Puesto que la naturaleza divina de Cristo comunicó sus propios atributos a la naturaleza humana, imputamos los atributos divinos a Cristo según sus dos naturalezas, la divina y la humana. A la naturaleza divina, empero, los atribuimos esencialmente, o como pertenecientes a ella por inherencia,
mientras que a la humana los atribuimos mediante la comunicación. Lo que dijo usted ahora, ahí está más claro. Exacto. Así habla la Escritura, Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Colosenses. Y de este modo evitamos el error de afirmar que la comunicación ocurrió mediante una infusión esencial o natural de las propiedades de la naturaleza divina en la humana. Claro, o sea, no es que lo asumió, lo tomó, lo incorporó, no, es la comunicación, ¿ok? Este error lo condenan nuestras confesiones al declarar: de ningún modo puede sostenerse o admitirse la conversión, confusión o igualamiento de las naturalezas en Cristo o de sus atributos esenciales. Ahí está también más claro todavía. Ok, entonces Cristo hombre es Cristo hombre, Cristo Dios es Cristo Dios, ¿ok? Sí. Toda la naturaleza humana mejora por la naturaleza divina, pero la naturaleza divina es inmutable, no puede cambiar. Exactamente. Perfecto. Ahí está el segundo género. Debido a las controversias sobre este punto, se hace necesario considerar en sus pormenores las propiedades divinas individuales que, según la Escritura, fueron comunicadas a la naturaleza humana. A. Omnisciencia. Según Juan 3:34, la naturaleza humana de Cristo recibió el Espíritu sin medida. Por lo tanto, puesto que el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y de inteligencia, como lo describe Isaías y Corintios, ¿ya? Cristo recibió, según su naturaleza humana, sabiduría e inteligencia infinitas. Por consiguiente, distinguimos en Cristo un doble conocimiento, a saber, el conocimiento divino infinito que comunicó la naturaleza divina a la naturaleza humana mediante la unión personal o hipostática, ¿ya? Y el conocimiento que poseía la naturaleza humana como natural y esencial. El primero es conocimiento infinito, u omnisciencia. No. El primero es conocimiento infinito. Ah, claro, tienes razón, el primero es conocimiento, sí, infinito. U omnisciencia. El segundo es conocimiento finito, capaz de crecer. Perfecto. Claro, ya, pero, ¿qué dicen los calvinistas al respecto? Que no hay comunicación. No, dicen que lo finito no puede... Lo infinito no puede caer en lo infinito. Sí, pero aquí claramente vemos que todo el conocimiento humano de Cristo se enriqueció infinitamente por el conocimiento de Dios. Claramente, claro. ¿Cierto? Claro. Ok, entonces hay algo aquí interesante de entender. Sigamos. A este último conocimiento se refiere el evangelista cuando dice: Jesús crecía en sabiduría, en Lucas 2, lo que leímos delante. Exacto. El conocimiento infinito y divino que fue comunicado a la naturaleza humana de Cristo se menciona en Colosenses 2:3. Colosenses 2:3. Lo dicho en Marcos 13:32 no niega a la naturaleza humana la comunicación del conocimiento infinito y divino. Antes bien describe al Cristo encarnado en su estado de humillación, estado en que se abstuvo de usar plenamente los atributos que se le habían comunicado. Según su naturaleza humana, Cristo empleaba los dones divinos que se le habían comunicado solo cuando estos eran necesarios para su obra redentora. La redención del hombre pecador no requería, empero, la procomunicación del día y la hora en que habría de sobrevivir el día del juicio. Si los teólogos calvinistas objetan que es imposible concebir al conocimiento comunicado y divino como parcialmente inactivo y parcialmente activo, es preciso recordarles que la mente humana es incapaz de comprender. ¿De comprender qué? Siga.
El misterio de la piedad. Ok. ¿Se acuerdan del misterio de la piedad? Lo hemos visto, ¿no es cierto? Varias veces. La encarnación. Claro. Pero seguimos, Pedro. 1 Timoteo 3:16, ya sea total o parcialmente. Sin embargo, la relación entre el conocimiento activo o inactivo de Cristo puede compararse hasta cierto punto con el alma humana, que mientras duerme tiene conocimiento y sin embargo no lo usa. Hay que afirmar que hierran en este punto tanto los calvinistas como los papistas al negar la comunicación del conocimiento divino a la naturaleza humana de Cristo, pues aseveran que el Hijo del Hombre, aún en su estado de exaltación, ignora muchas cosas. Imposible. Era Imposible. absoluto, lógico. ¿No? Y les recuerdo el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad que hemos visto, hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Sí. Veamos el punto B, que todavía nos quedan poquitos minutos, pero algunos. Omnipotencia. Sigue, Pedro. Omnipotencia. El hecho de que Cristo, según su naturaleza humana, recibió omnipotencia divina es una verdad que la Escritura enseña en términos muy claros. Ok, veamos por ejemplo qué nos dice el Antiguo Testamento. Veamos el libro de Daniel. Denme un segundo para encontrarlo rápidamente. Yo tengo Daniel aquí. Sí, ya, perfecto. Vea entonces Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, Hebreo voy a buscar. 7, 13, 14. Dice así. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Perfecto. O sea, está hablando de Dios mismo, claramente, Daniel, ahí, como habla Mateo, Hebreos, etcétera. Sigue Pedro nomás. Aún en su estado de... Aún en su estado de humillación, estaba dotado de omnipotencia. Ok, busque Mateo 11, 27, hermana Nelly, yo busco Juan 13, 3. Por favor, para que aclaremos ese punto. Mateo 11, 20. 11, Ok, Juan 13, 3 27. dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Claramente. Sabiendo Jesús que Y el Padre le había dado todas las cosas, aún estando en su estado de humillación, porque aquí estaba hablando del momento en que le lava los pies a los discípulos, ¿ok? Sabía que Dios le había dado todas las cosas y que a Dios iba. Mateo 11, 27, hermana Nelly. dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Perfecto. Pedro.
De modo que podía sanar a los enfermos. Aquí tengo Mateo. No, pero eso ya lo sabemos ya. Ay, ay, Echar ay. fuera demonios, Echaron resucitar a fuera los muertos. demonios, Y en resucitaron a los muertos. resumen, Obrar todos los milagros que según la profecía serían obrados por el Mesías. perfecto. Que Cristo poseía omnipotencia divina, también según su naturaleza humana. Lo evidencian en particular aquellos pasajes que declaran expresamente que esta propiedad le fue dada porque era el Hijo del Hombre. Eso veamos. Ok. Busca Juan Pedro, Juan hermana 5, Nelly, usted busque Mateo, yo busco Lucas 22:69. Juan, acá está. Mateo Juan 16, 2:11. Lucas 22:69. Dice así. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Ok? 11:27. Mateo, ¿me ¿Eso no dijo lo usted? dice ella? yo Juan, acá tengo está Juan. Mateo 5:26. ¿Ya? Señor. 5:26. ¿Usted tiene Acá. listo, hermana Nelly? Sí, Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Perfecto. ¿Y el Juan 27? 27. dice sí. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Perfecto. Bien, ¿está claro ahí? Ya. ¿Y Mateo 16:27, hermana Nelly? Dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Perfecto. Entonces está hablando siempre del Hijo del Hombre, Hijo ¿ok? del Hombre. No como el Dios, sino que el Hijo del Hombre, o sea, el hombre perfecto. Pedro, sigue nomás. Por consiguiente, Va a estar una por consiguiente, pregunta. Ya va, Pedro. hermana Nelly, diga. Cuando él dice el Hijo del Hombre, él no lo desliga de su naturaleza humana. No lo entiendo. perdón, Cuando él habla del Hijo del Hombre, está lo, hablando sobre lo- naturaleza humana. es su naturaleza humana. Pero obviamente, sí, Cristo es un hombre, es el verbo encarnado, pero el punto es que al decir el Hijo del Hombre significa el hombre perfecto en realidad, cosa que Ya, ningún otro pudo ser, ya. ¿ok? Pero como hombre, claramente, está hablando de un hombre. Ya. Por consiguiente, el Hijo del Hombre obró sus milagros no como un simple agente en representación del Padre, sino por su propio poder. Ahí está su divinidad también. Claro. Como lo expresa la Escritura con toda claridad. Veamos Juan 2:11 y 6:51 al 58. Hermana Nelly, busque el Juan 2:11, usted, por favor. Ya lo tengo listo. Dígame entonces. Cuando 11, aquí dice, Lea nomás. este principio, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Perfecto. Y el 6:51 al 58 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendieron entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Claramente ahí está expresado lo que estamos hablando. Sigue Pedro. Con respecto a los pasajes que declaran que Cristo recibió propiedades divinas aquí en la tierra, Juan 5, 26, 27, aquí lo tengo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, el 28. No os maravilléis de esto. 26 y 27 nomás, Pedro. Ya. Ya, entonces sigamos. Afirma el canon de la Iglesia Cristiana Primitiva. Afirma el canon de la Iglesia Cristiana Primitiva, todo lo que Cristo recibió en la tierra, lo recibió según su naturaleza humana y no según la divina. En otras palabras, no se refieren a estos pasajes a su eterna generación, sino a su encarnación. Perfecto. O sea, no estamos hablando aquí de Dios, estamos hablando del hombre. ¿Ok? Sigue Pedro. Todo lo que dice la Escritura en cuanto a lo que el Verbo lo recibió aquí en la tierra, lo dice con respecto a su humanidad y no con respecto a su divinidad. Además del poder infinito y divino que Cristo recibió según su naturaleza humana, poseía también, en su estado de humillación, poder finito o limitado, pues para hacer posible su obra redentora, no usaba siempre ni completamente las prerrogativas. Cambió. ¿Sí? Sí. Me No, perdí. no, no, no. A ver. Sí, sí, se volvió para atrás. Ya, Sí. a Ahí ver, está, perdón. ahí Ahí está, está, ahí ya. está. Prerrogativas divinas. No, prerrogativas Prerrogativas divinas comunicadas comunicadas. a su naturaleza humana. Perfecto. 2 Corintios 8:9, Juan 10, ¿Ya? Juan Si 10, eso lo hemos 17, leído, 18, Filipenses. solo de este modo, Solo de este modo podía él crecer en sabiduría. Perfecto. Y padecer y morir, lo que sin embargo no le impedía dar prueba de su poder divino también en su estado de humillación. bien, La oposición tenaz que ofrecen los teólogos calvinistas a la doctrina bíblica de la omnipotencia comunicada a Cristo se evidencia de la aclaración de Hofge. La omnisciencia y omnipotencia de la naturaleza humana de Cristo no sobrepasan la omnipotencia de un obrador de milagros. Mira, ridículo, ridículo. absolutamente. Ok, Hasta aquí quedamos. quedemos hasta aquí, sí. Vamos, Punto quedemos C. hasta este de Punto la C. omnipresencia. Pero estos son los 3 atributos divinos que Cristo tiene en su naturaleza humana, digamos, y divina también. ¿Por qué 3 atributos, Pedro? ¿De qué se Porque estás aquí hablando? dice, ¿a dónde dice esta cosa? No, Si, si Cristo tiene todos los atributos divinos, todos, porque es ¿Sí? Dios. ¿Y ¿Por por qué qué estamos hablando de 3? estos 3? ¿Por qué estamos hablando de estos 3 nomás? Está mencionando algunos, lógicamente, pero no implica que sean solo esos 3. Ah, ya. ¿Por qué los reduces? No, porque aquí Está estamos siendo claros. reduccionista. No, 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 no. Pero claro Ya, que sí. Por ya. eso hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque estamos dando una explicación nomás. Si claramente Cristo tiene todos los atributos de Dios, porque Sí, Cristo pues, es Dios. sí, sí, está Ahora claro. hablamos de 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como Cristo era hombre y tenía todos los atributos comunicados de la naturaleza divina, entonces podía resucitar muertos, sanar enfermos, podía estar en todas partes, tenía sabiduría completa. ¿Qué atributo no tenía? Eso Todo. es lo que dice la Escritura. ¿Por qué 3? Todo. ¿Me entiendes? Sí. todo. Todos los atributos divinos de Dios, lo que estudiamos. Por supuesto. Esos son. Esos son.
Nuestra próxima clase sería el 1 de julio, entonces, me parece, ¿no? Qué bárbaro. Sí, el 1 de julio, Ya, perfecto. el martes, 1 de Para julio. dejarla aquí marcada. Qué bien. Me gustó porque avanzamos bastante, porque es cierto, a veces nos quedamos un poco, recordamos todo lo anterior, nos sirve para repasar, pero de repente también hay que avanzar para poder ir entendiendo las cosas, Mejor, sí, mucho ¿ok? mejor. En este caso. Pero, Y ahora, Pedro, quedamos en la página 185, ¿no? Acabo de acordarme de algo. dígame. Estos atributos divinos comunicados a la naturaleza humana, según la escritura sagrada, son omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. No. Según la escritura sagrada son. ¿Ya? Y esto lo saqué del libro, este resumen. ¿Pero son solo esos tres? No, po. No. Pero aquí dice, según la escritura sagrada son atributos divinos comunicados a la naturaleza humana, según la escritura sagrada son omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Lo Es saqué que del eso libro. encierra, esas tres palabritas encierran mucho, Pedro. Mucho, sí, pues sí, me sirve Sí, mucho. pero no es todo, Demasiado. todo. Nosotros cuando estudiamos los atributos vimos bastantes más y todos se comunican. Sí. Sí, yo tengo claro que son muchos más, pero aquí, Bueno, tendría que, Misericordia. te repito, siempre hay que ver el contexto. No tengo el contexto no tengo la cifra exacta en este momento. Por eso es que estoy preguntando que si caemos, nos quedamos en la página 185. sí. Y vos mencionaste la letra C. Nos quedamos en la Aquí letra está, ahí está C. la letra C, pues. Así como la Sagrada Escritura atribuye omnisciencia y omnipotencia a la naturaleza humana de Cristo, así también le atribuye omnipresencia. Claro. Aquí está, ya la conseguí. Es para Ya. repasar La todo. próxima clase les doy una tareita. Por ahora repasen un poquito más eso nomás para que les quede claro, pero la próxima clase les doy una tareita, ¿les parece? Bien, Listo, listo, pastor. Y Muy bien. vamos a repasar la clase vista de hoy. Me imagino que para que, por si acaso. Bien. Despidámonos entonces, Pedro, ¿te parece? Antes de empezar a perfecto, guardar para que no... perfecto. Ok, hermana Nelly, su minuto para que se despida, por favor. Bueno, primero que todo, gracias a Dios por este momento tan maravilloso. Gracias, Padre, por este regalo. Gracias por estos dos caballeros que siempre están aquí edificando, edificando, edificando. Gracias, Pastor, por su tiempo, por su paciencia, por compartir esa enseñanza. Gracias por el regalo maravilloso. Y gracias, Pedro, por tu deseo de crecer y transmitirlo también. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, hermana Nelly. Muchas gracias. Pedro, Yo quisiera dar gracias a Dios por volver a tener estas clases. Gracias a nuestro pastor también, que es un instrumento de nuestro Señor. Eh, Gracias también a Sara Nelly por haber asistido a esta clase. Estuvo muy buena la clase, me volvió para volver a encontrar el ritmo que habíamos perdido por la semana que perdimos de clase. Así que gracias, Sí, pastor, por todo. Y bendiciones para todos también. Dios yo, permita yo que voy a decir, sigamos adelante nomás y yo lo que les pido siempre es que cuando ustedes van a faltar o va a haber alguna dificultad, me avisen para que si en un momento dado, por ejemplo, voy a estar solo con Pedro, yo puedo ver otra cosa con él, podemos ocupar el tiempo de mejor manera, digámoslo así, para después no perdernos en el contexto general todos los que estamos en la clase, ¿ya? no, no, Es pastor. decir, si hoy Ajá. día nos quedamos en esta clase y la próxima clase voy a estar solo con Pedro y vamos a ver, vamos a avanzar. ¿Para qué avanzamos? Podemos avanzar cuando esté usted, hermana Nelly, o esté la hermana Aurea. Aure.
y con No, Pedro mire, aprovecho de avanzar en otras cosas. Por eso comuníquense y traten de avisarnos previo a la clase si van a estar o no van a estar, por favor. ¿De acuerdo? sí, lo que pasa es que estoy saliendo a las 7:10. Entonces son 45 minutos de allá para acá. Y yo no tengo un plan, no tengo nada. Cuando salgo de Wi-Fi, pierdo comunicación. Claro, por eso, si usted sale tarde, Entonces, antes de salir, avísenos. sí, Si usted otra ve que cosa ya que me viene tarde, ya. sucedió, mire, otra cosa que me sucedió, que la semana pasada tenía demasiado malestar de gripe. Entonces, mi cabeza se pone pesado y me aturdo, es que no tolero nada, es como se me trastorna la cabeza por el malestar. No sé si se han dado cuenta que tengo como ciertos problemas en la voz. Ya, Es eso, los oídos, se comunica a la garganta, oído y revienta aquí en la cabeza. ok, ok. No, sí, por Ya, eso le digo, es entendible, pero por ejemplo, si usted sale tarde, avísenos que va a llegar tarde o que no va a alcanzar a entrar en la clase antes de salir, para que así nosotros comencemos, si vamos a comenzar a las 8, podamos hacer otra cosa mientras tanto con Pedro y no perder tiempo. a mí no me gusta perderme porque pierdo el hilo y me No, yo pierdo. sé por eso, pero si usted va a llegar más tarde, nosotros Listo, aprovechamos el tiempo en otra cosa mientras tanto, para no listo, estar listo. precisamente, si usted entra media hora tarde, ya hemos hecho media hora de clase y va a perder esa media hora. Entonces, por eso le digo, si nos avisa, entonces nosotros aprovechamos de ver otra cosa con Pedro, porque con Pedro veo otras materias en las clases que a él le hago específicamente de la Biblia, de historia, de el pastor bajo Cristo, estoy viendo otras cosas con él como seminario. Entonces, por eso es importante la comunicación. ¿Ok? Listo. Ok. Listo. Emanuel, veo que llegaste también, estamos justamente despidiéndonos, lo lamento. Sí, pido disculpas profundamente, No te me perdí la preocupes, sí, clase está bien. al parecer. Y nosotros estamos acá en la casa trabajando, estamos cosiendo gorro, cuello, bufanda, estamos full pega Qué y bien, pues. habíamos llegado hace poco. Habíamos llegado hace poco y quería participar de oyente, pero parece que llegué tarde. Sí, estamos, esta clase es de 8 a 9 y media, la de mañana es de 9 a 10 y media. Ocho Sí, y No, media. no, la de 8:30. mañana es de 8 y media, 8:30. a 10, eso es. Disculpe. A nueve y sí, media, parece. O 10. No, ya. de Muy 8 tarde. y media a 10, pues es una hora también. Ya. Hoy día de 8 a 9 y media, mañana de 8 y media a 10. Sí, Ya. una pena que quería participar. No te Usted preocupes, la voy a dejar grabada en un rato más. ya pues, seguía con Cristología, ¿no? Sí, Sí. estamos todavía en el Genius Majesticum, Mira, Majestaticum, sí, digo. sí, sí, ya había quedado yo de la última clase que la vi en YouTube. Perfecto. Aprovecha de verla también en YouTube. Bien, Dale Ya con nos la pues, estamos yo página. despidiendo, Pedro. la veo, la veo diferida. Ok, pues. Mucho gusto, Emanuel. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Muy chao. buenas noches. Que Saludos, descansen. manda la Fatu. Buenas noches. Bendiciones. Que Dios los bendiga, que descansen.